Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Me indica con un amén si lo tiene. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 8. ¿Lo tiene, hermano? Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Diga usted, llamamiento santo. Con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Versículo 10. Pero que ahora ha sido manifestada por aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Hacemos una oración, hermanos. Padre, te damos gracias. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por esta mañana que nos permites estar aquí en este lugar, Padre. Nos permites estar como iglesia. Nos permites escuchar tu palabra. Te pido que en esta mañana podamos, Señor, recibirlo. Así como tú abriste el corazón de Lidia, abre nuestro corazón, Padre. Así como tú hablaste a los apóstoles, habla a nuestras vidas. Si hay un corazón cerrado, si hay un corazón que no quiera escuchar, te pido por amor, por misericordia de Él, que puedas abrirlo, Padre, para que esta palabra llegue fuerte, esta palabra llegue como una espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo y discierne lo que estamos pensando. Te pido, Señor, que uses mi vida solamente como un portador de tu palabra, mi Dios, que la anuncia y la lleva a la iglesia. Gracias por esta mañana. Permítenos aprender, permítenos almacenar tu palabra en nuestro corazón y llevarla a cabo. Gracias, Señor, porque nos permites abrir el libro del cual tú nos has dejado, en el cual tú hablaste, Padre, y sigues hablando. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, primero quiero introducirme con darle gracias a Dios por cada uno de ustedes, ¿verdad? Déjenme decirles que estamos orando por la iglesia. Son tiempos un poco inciertos, donde estamos pidiéndole al Señor dirección día a día, porque se están viviendo cosas que no se vivieron en mucho tiempo, ¿verdad? Entonces le pedimos al Señor siempre por dirección, sabiduría en las decisiones que vayamos a tomar. Entonces, familia, les pido que estén con nosotros, sigamos orando por la iglesia, sigamos orando por los ministros, ¿verdad? A nivel general y a nivel local de la iglesia. Sigamos orando y sigamos unánimes, ¿verdad? Para poder caminar juntos a lo que Dios nos ha llamado. Y saben, me da mucho gusto verle aquí, porque yo sé que están aquí no solamente por estarlo, aunque digamos, bueno, hoy me tocó ir, y pues voy a ir un domingo, voy a ir 2 domingos, porque así lo decido, ¿no? Pero déjeme decirle algo, que este tiempo, este día, a esta hora, a las 10:10 de la mañana, Dios ya lo tenía planeado que estuviésemos aquí. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted que Dios ya vio este momento desde hace muchísimo tiempo, que nosotros quizá no nos imaginamos, pero Dios ya estaba viendo este momento como lo estamos pasando? ¿Y sabe algo? No lo vio usted sentado aquí ayer, o no lo vio ni siquiera antes de que usted conociese de Dios, que lo vio aquí. Ni siquiera vio este momento antes de que usted naciese. Dios estableció este momento antes de los tiempos, dice, ¿verdad? Antes de los tiempos de los siglos, antes siquiera de la creación. Él ya sabía
que en un 2020, ¿verdad? En un domingo a las 10:11 de la mañana estaríamos aquí. ¿Sabe usted eso? Qué increíble, ¿no? Qué increíble. Y por eso le digo que me da mucho gusto, porque sé que Dios ya había visto este momento y sabía que estaríamos aquí, y Dios tiene un propósito en medio de cada reunión, en medio de cada cosa que hablamos. Dios tiene un propósito. Entonces, no se sienta como que fue una casualidad, porque Dios ya lo había planeado desde antes de siquiera usted haber nacido, ¿verdad? Entonces, le doy muchas gracias a Dios por eso, y estoy muy contenta porque cada día que Dios nos permite estar aquí no es una casualidad. Aunque pareciera que fuera así, no lo es. Dios tiene un propósito y una meta que cumplir, y quizá usted y yo estamos dentro de este propósito y Dios quiere hablarnos. No todo está basado en lo que nosotros queremos, en el propósito de nosotros. ¿Se ha puesto a pensar usted en pedirle a Dios que te use a ti, hermano, para sus propósitos? Hoy en día la gente quiere a Dios para sus propósitos, ¿verdad? Están caminando y dicen: ay, Dios, ayúdame para esto, ayúdame para esto, ayúdame para cumplir mis metas. Pero le hemos dicho a Dios: aquí estoy para cumplir tus metas. Estoy aquí para cumplir tu propósito que tú elegiste antes de la fundación del mundo, antes de que yo naciese. Heme aquí para yo cumplirlo. De eso quiero hablar, del llamado de Dios y de la bendición que es ser parte de la familia de Dios. Hermanos, es un privilegio ser parte de la familia de Dios. Es un honor, ¿verdad? No es un favor que nosotros le hagamos a alguien el estar aquí. Es un privilegio estar en la casa, en la iglesia del Señor. Es maravilloso, y le voy a decir por qué. Porque aunque usted no lo vea de esta manera o no lo haya pensado de esta manera, usted no está aquí porque está eligiendo buscar a Dios. Usted está aquí porque Dios ya lo buscó a usted primero. Para mí eso me da mucha gracia y mucha felicidad el saber que yo estoy aquí porque Dios me vio primero a mí. ¿Qué dice la palabra? Él nos amó primero a nosotros. Nosotros no llegamos porque dijimos: ay, voy a amar a Dios hoy. ¿Sabes qué? Creo que voy a ir a la iglesia y voy a amar a Dios. Y Dios nos vio y dice: ay, vino mi hijo, gloria. No, Él nos vio primero y provocó algo en nosotros para estar aquí. ¿Sabía usted eso? Entonces es una bendición el formar parte de la iglesia, porque quiere decir que Dios vio algo y Dios tuvo amor por usted y Dios lo ha jalado a venir a sus puertas. Dios lo ha llamado. Es una bendición ser llamados por Dios. Por eso leímos esta palabra y quiero titular este mensaje como un llamamiento santo. ¿Sabe qué es llamamiento? ¿Y sabe qué es santo? Un llamamiento quiere decir que alguien nos llama por el nombre a hacer algo, ¿verdad? Cuando alguien llama, la acción, ¿verdad? El llamado proviene del que llama, no del que escucha. Si yo digo: Sammy, ¿me ayudas con esto?, proviene de mí el llamar a Sammy para que venga. Entonces, cuando dice el llamamiento santo, es que es un llamado que proviene de Dios. Y Pablo le dice, ¿verdad?, a Timoteo, dice: trabaja, busca, sufre el evangelio, porque quien te llamó fue Dios, no yo, ¿verdad? No los hombres. Dice, es un llamamiento santo. El que estemos aquí, familia, el que estemos parados aquí tocando el piano, escuchando la palabra, es porque Dios nos ha llamado a nosotros. ¿Cuántos estamos dispuestos a contestar, a escuchar a ese llamado? Es maravilloso formar parte de la familia. Por tanto, hermanos, sirvamos. No dudes en esforzarte, no dudes en seguir adelante, porque no es un llamado de hombres, no es un llamado de alguien que te dijo ven y hazlo. Es un llamado de Dios, el que nos haya hablado para estar en este lugar. Y quiero empezar con el primer tipo de llamado que Dios hace, y este es el primero que cada uno de nosotros enfrentamos o vamos a enfrentar, si aún no lo hemos hecho. Es el llamado que Él nos hace para salvación y arrepentimiento. ¿Cuántos
¿cuántos de ustedes recuerdan ese momento cuando fueron llamados al arrepentimiento? Amén. Algunos de nosotros, algunos quizá no lo hemos experimentado, ¿verdad? Ese momento donde Dios nos habla a nuestra vida y nosotros no podemos hacer nada más que arrepentirnos del pecado que hemos hecho, ¿verdad? Y Él nos quiere usar, pero Él primero nos llama al arrepentimiento. Ese momento cuando escuchamos la palabra y Él abre el corazón. Es una obra maravillosa que proviene otra vez de Dios. Es una obra maravillosa que proviene de Él. Dice su palabra que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado. El Espíritu es el que nos convence a nosotros de que estamos caminando mal, ¿verdad? No es algo que vayamos haciendo y que digamos, ay, me estoy portando mal hoy, le estoy ofendiendo a Dios. Es Dios quien produce en nosotros ese malestar, ¿verdad? Esa inconformidad de que le estamos fallando. Porque dice la palabra que todos estábamos muertos en pecados, que no había nadie que hiciera algo bueno, ¿verdad? No había nadie que buscara a Dios, Romanos 3, ¿verdad? No había nadie que buscase a Dios, pero Dios viene y dice la palabra, Jesús se manifestó en carne y el Espíritu vino y Él es el que convence al mundo del pecado. Entonces Dios nos llama al arrepentimiento. Es bonito cuando recordamos ese día donde caímos de rodillas, donde supimos que estábamos fallándole a Dios y que supimos que lo necesitábamos como nuestro Salvador. Pedro, usted recordará en su llamado, ¿verdad? De hecho está creo titulado ahí en Mateo, en Lucas, el llamado de los primeros apóstoles, si no me equivoco. Cuando Jesús llama a Pedro, ¿usted recuerda qué es lo que pasa? Dice la palabra que Pedro cae de rodillas, ¿verdad? Ante Jesús y dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Ese momento, cuando nos damos cuenta de la santidad de Dios y la pecaminosidad que hay en uno, es ese momento donde le decimos al Padre, Dios, perdóname porque te he fallado, perdóname porque soy un hombre imperfecto, perdóname porque peco, perdóname por lo que he pensado, he tenido en mi mente. Y Dios nos llama a que reconozcamos nuestra condición y que reconozcamos que solamente en Él tenemos esa salvación. Es un llamado glorioso, familia, es un llamado hermoso, y de ahí proviene todo lo que sigue, ¿verdad? Jesús vino a llamarnos, familia, y esto es bien importante, sin importar cómo estábamos. ¿Sabía usted que Dios puede llamar a uno que ha pecado poco, tanto a uno que ha pecado muchísimo? Porque al final de cuentas para Él es pecado. Y al final de cuentas ambos merecen castigo. Pero Dios aún así nos salva, sin importar la condición como estábamos. Dios no hace acepción de personas. Dios no dice, bueno, estos están caminando más o menos, los voy a salvar a ellos. No, Dios salva tanto al más pecador como al que peca un poco menos. Dios los salva, sin importar el pasado, la experiencia que hayamos tenido. Cuando Dios llamó a Mateo, cuando Jesús llamó a Mateo el publicano, ¿verdad? Recuerden que dice la palabra, le dijo Jesús, sígueme, ¿verdad? Y dice la palabra que Mateo lo sigue. Y Jesús se sienta a comer con los pecadores, y los fariseos empiezan a cuestionar a Jesús, ¿verdad? Yo me imagino a los fariseos, ¿cómo es posible que Jesús esté caminando con pecadores, con la mancha de Israel, ¿no? Con las personas que no hacen las cosas bien? Lo que hoy en día podríamos decir, ¿cómo es posible que la gente le hable a un homosexual? ¿Cómo es posible que alguien en la cárcel quiera buscar de Dios, verdad? Y una vez lo comentábamos, yo creo que si Jesús estuviera hoy aquí, estuviera en las cárceles, estuviera con los homosexuales, estuviera con los perdidos, tratando de salvar sus vidas. Quizás estuviera en una reunión compartiendo y hablando, pero estuviera buscando al perdido. Y luego dice la palabra, ¿verdad? En Lucas 5:31 les dijo Jesús, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, ¿a qué? Al arrepentimiento.
Dijo Jesús: no he venido a llamar a justos, he venido a llamar a los que están en perdición, a los que se sienten, ¿verdad?, los menos en la vida, los que se sienten que necesitan a Dios, aquellos que se sienten indignos. A ellos los he venido a llamar a arrepentimiento. Entonces, familia, hermanos, la condición en la que hayamos estado no es relevante para la salvación gloriosa de Dios. La condición y el pecado que tengamos no es relevante para el poder y la gracia de Dios en nuestras vidas. Así hayamos hecho algo grave, así hayamos maltratado a alguien, así hayamos hablado mal de alguien, así hayamos lastimado fuertemente a alguien, Dios puede levantarnos, porque no es el nivel de pecado, sino el nivel de gracia. ¿Sí? No es el nivel de lo malo que hemos hecho, sino es el gran amor de Dios por nosotros. Esto es glorioso, hermanos. ¿Sabe? Pero no termina todo esto aquí. Dios no nos llama para que, Antonio, eres salvo y gloria a Dios, ¿no? No, hay un propósito en nuestra salvación. Primero que nada, Dios nos salvó por su gracia y Dios nos salvó por su propósito. Dice el verso 9, quien nos salvó y llamó, ¿verdad?, con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. No estamos aquí porque somos buenos, y esto tiene que quedar muy claro. No estamos aquí porque somos los mejores cristianos, ¿verdad?, los que caminamos mejor y pues Dios nos vio y nos puso aquí. No hicimos nada para estar aquí. Fue el amor y la misericordia de Dios quien nos salvó, ¿verdad? Y según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos. Dios tenía un propósito antes de los tiempos que iba a cumplirse, y Dios nos miró a uno de nosotros para formar y terminar ese propósito, ¿verdad? Tal vez Dios nos puso aquí, a mi esposa y a mí, por un propósito, ¿verdad? Y Él lo miró desde antes de la fundación del mundo, y Él nos ha llamado a eso. Usted recordará a Moisés. Él fue llamado por Dios, aunque él se creía indigno por su pasado. Él decía: si yo acabo de huir de Egipto, si acabo de asesinar a alguien, si soy el desterrado, ¿quién soy? Tengo un pasado horrible, no sé ni de dónde vengo, no sé si soy hebreo o si soy egipcio, estoy alejado de Egipto, no tengo nada importante en mi vida. Y Dios, ¿qué dijo? No se trata de quién eres, sino de quién vas a ser conmigo. No se trata de lo que hiciste y lo que pasaste, sino se trata de lo que vas a hacer. No se trata de qué tan pecador fuiste, sino se trata del amor y la gracia que voy a darte y cómo vas a caminar. Y a partir de que Jesús habló a los discípulos, habló a los apóstoles, ¿verdad? Ellos no solamente fueron salvos, sino caminaron en un propósito. Así como Dios llamó a Moisés en la zarza, a partir de ahí, ¿verdad?, él no solamente alcanzó esto, sino tuvo un propósito que Dios tenía para él, y él caminó en él. ¿Caminó solo? No. ¿Tuvo errores? Muchos. Dios estuvo con él, porque él lo había llamado. Romanos 8:30, ¿verdad? A los que llamó, a los que predestinó, ¿verdad? A estos llamó, a estos justificó, a estos glorificó. Dios produce toda una obra completa en nosotros. Pedro y Andrés, Jacob y Juan eran pescadores. No eran personas preparadas ni de clase alta, eran comunes, y ellos fueron los que compartieron el evangelio. Mateo era un publicano, ¿verdad? Era un recaudador de impuestos, era odiado, era visto como sucio, era visto como esos que hacen dinero, ¿cómo se dice? Corruptos, gracias. Era corrupto a los ojos de los judíos, ¿verdad? Pablo era perseguidor de iglesia, era perseguidor de cristianos. Él presenció la muerte de Esteban apedreándole. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros
Si hoy en día vemos a un cristiano y nosotros somos testigos de cómo los apedrean, somos testigos de cómo muere, somos testigos de esta escena tan fuerte, cargamos sus ropas y aún lo vemos decir: Padre, perdónalos. ¿Cómo nos sentiríamos como cristianos? Yo creo que nos sentiríamos basura por ver algo tan fuerte y no hacer nada. Bueno, Pablo presenció esta escena. Pablo golpeó a gente. Pablo iba a Damasco a perseguir más cristianos y Jesús le habla. ¿Por qué? ¿Porque era un buen perseguidor? No, porque Dios tenía un propósito en él y Dios lo salvó por su pura gracia. Y Pablo, yo creo que lo experimenta y lo expresa en esta palabra, ¿verdad? Dice: Él me ha constituido ahora mi apóstol y predicador de los gentiles. He encontrado el propósito que Dios me ha dado a pesar de quién fui yo, ¿verdad? ¿Hemos respondido a ese llamado, familia? Al arrepentimiento. Dios a veces nos llama a través de una palabra, a través de un amigo, a través de una predicación. ¿Hemos respondido a ese llamado de arrepentimiento? Segundo llamado es el llamado a la santidad. Dice 1 Tesalonicenses 4:3: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es que seamos apartados para Dios. La voluntad de Dios es que andemos con Dios. Esto es algo continuo en nuestras vidas. No hemos sido llamados solamente a ser salvos, sino hemos sido llamados a, después de recibir a Jesucristo en nuestra vida, a ser santos como Él es santo. ¿Y cómo se logra esto? Día a día trabajando. Es un trabajo continuo, es un trabajo que sigue adelante, es un trabajo que estamos siguiendo todos los días. La vida del cristiano es una vida de crecimiento constante. ¿Sabía usted? Tenemos que estar creciendo, ¿verdad? No podemos estar con la madurez con la que estuvimos cuando conocimos a Dios. ¿Usted recuerda esos primeros días donde apenas nos acercamos a Dios? Teníamos muchas dudas, muchas preguntas, ¿verdad? Éramos débiles en muchas cosas. Quizá después llegamos un poco a ser religiosos en las cosas, ¿verdad? Pero íbamos creciendo. Muchos nos preguntamos: ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Bueno, yo les puedo profetizar una a todos. La voluntad de Dios para tu vida es que te santifiques 100%. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios en tu vida? Que te santifiques, que camines, que crezcas, ¿verdad? Que te apartes del mal, que seas más como Cristo. Dios nos llama al arrepentimiento para salvación, pero no terminamos aquí. Su voluntad es que ahora vivamos una vida separada para Él. Y es por eso que estamos aquí también, familia. Porque no es como que Dios nos salvó y bueno, gloria a Dios, ya me quedo sentado, a gusto, he sido salvo. No, sino, ¿ahora qué? Ahora tengo que vivir más como Él. Tengo que hablar más como Él. Tengo que limpiarme día a día, alejarme del pecado. Porque he sido llamado a eso. ¿Por quién? ¿Por hombres? No, por Dios. Llamamiento santo. Familia, no es algo que yo les diga como pastor para hacerlo, es un llamamiento santo para cada uno de nosotros, que vivamos una vida en santidad. Véanlo de esta manera: llamamiento. Dios nos habla, Dios nos pide algo, literalmente, ¿verdad? Así como que Dios nos hablara, como no lo hace tal vez como lo hizo con Samuel, que le habló 3 veces, pero el concepto de llamar es de que está llamando tu atención, está adquiriendo tu atención para que hagas algo. Llamamiento santo. Es ese proceso, ¿verdad?, en el cual estamos siendo formados en Jesús. Dice Filipenses 1:6: el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿verdad? El que comenzó en nosotros la buena obra, el que comenzó cuando nos salvó, cuando nos llamó, el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. ¿Hasta cuándo somos perfectos? Hasta el día de Cristo. ¿Hasta cuándo somos glorificados con un cuerpo perfecto? Hasta el día de Cristo.
¿Hasta cuándo alcanzamos la sabiduría? Hasta el día de Cristo. ¿Hasta cuándo, verdad, entenderemos las cosas, a la revelación, verdad, de lo que Dios nos ha dado? Hasta el día de Cristo. ¿Hasta cuándo seremos los cristianos que debemos de ser? Hasta el día de Cristo. Mientras tanto, preparémonos. Mientras tanto, sigamos caminando, porque no estamos perfeccionados todavía. Santificarnos día a día. Y tercero, es el llamamiento. El primero fue el llamamiento a arrepentimiento, ¿usted lo recuerda? Después fue el llamamiento a la santidad, que es día a día. Pero viene el llamamiento al servicio, a hacer algo. No solamente a vivir para nosotros, sino vivir para otros. Efesios 2, 8 y 10, un texto muy conocido. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no se trata de nosotros, pues es un don, un regalo de Dios, no por obras que yo haya hecho, dice, para que nadie se gloríe en ello, porque somos hechura suya, dice el versículo 10, ¿verdad? Creados en Cristo, otra vez, somos creación de Dios, creados en Cristo, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó, y otra vez esto me encanta, por las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Esta forma de ver las cosas se nos dificulta porque nosotros no viajamos o no vemos el tiempo como Dios lo ve. Nosotros solamente estamos viendo presente, futuro y pasado. Dios no tiene una línea de tiempo, ¿verdad? Dios vive fuera del tiempo. Aquel que creó el tiempo tuvo que haber vivido fuera del tiempo. Aquel que creó el universo tuvo que ser fuera del espacio y de la materia. Tenemos un Dios fuera de esto, un Dios fuera del tiempo, ¿verdad? Entonces Él dice, Él preparó de antemano tu vida para que andes en buenas obras. El propósito de Dios, hermanos, no solo fue salvarnos, sino que lleguemos a la imagen de Cristo y Él nos ha preparado para buenas obras que Él preparó. Pero ¿se dan cuenta de algo? Y esto con esto voy terminando, y esto es lo que amarra el tema. Todo, desde el llamamiento al arrepentimiento, a la santificación y a las buenas obras, todo esto proviene de Dios. Fue algo que Él hizo en nosotros. Es por eso que yo les dije desde el principio, estamos aquí porque Él hizo algo primero. Nosotros buscamos a Dios porque Él nos vio primero a nosotros. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero, dice Juan. Es un privilegio estar aquí porque quiere decir que Dios nos vio por pura misericordia. Cuando entendemos esto, familia, es un gozo. Porque no estamos aquí porque estamos batallando y dándole duro y trabajando fuerte para ser aptos o calificados ante Dios, porque nunca lo seremos. Estamos aquí porque Él ya nos calificó por medio de la sangre de Jesucristo, y estamos ahora aquí porque Él nos llamó. Si esto no es glorioso para usted, familia, no sé qué lo sea. ¿Quién llegó primero a quién? ¿Llegaste tú primero a Dios o Dios llegó a ti primero? Jeremías 5, a él le dijo en el capítulo 1, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué, te aparté. Te di por profeta a las naciones. Antes que nacieses, ya te había dado por profeta a las naciones. ¿De quién vino el llamado? ¿De una elección de Jeremías o de un llamamiento santo? Fue un llamamiento santo. Proviene de Dios que estemos aquí, familia. No tomemos en poco el llamado de Dios que nos ha dado. Una de las primeras excusas que podemos decir es: yo no soy capaz, yo no puedo, Dios no sé si lo haga bien, ¿verdad? No sé si deba buscarte más arduamente, tengo estos detalles, tengo estos problemas.
Dios te escogió. Dios te ha llamado. Dios te va a preparar. Dios te hizo. Dios proviene de Él todo. Nosotros nos toca obedecer y decir, heme aquí. Heme aquí. Hoy en día, familia, hay muchas personas muy preparadas que tienen un conocimiento, una capacidad elevada, pero no están dispuestos a oír y decir, heme aquí. La vida del cristiano, la vida de una iglesia está llena de gente preparada como de gente que nunca ha visto una escuela, de gente que habla muy bien, tanto de gente que no habla muy bien, ¿verdad? De gente muy pecadora como gente no tan pecadora. ¿Por qué? ¿Cuál es el común denominador aquí? La gente no, Dios. El tipo de vida no, Dios. El tipo de pasado de la gente no, Dios. Los propósitos de la gente en la vida cristiana, no, los propósitos de Dios. Nuestras metas para llegar adelante, no, Dios. Ve, el común denominador en la iglesia, en la salvación, siempre es Dios. Entonces estamos aquí por gracia y es Él quien nos llamó. Un llamamiento santo. No lo tomemos en poco, porque viene del Señor. No olvidemos, ¿verdad?, que hoy, hace 2000 años, hace muchos años atrás, Dios eligió a personas imperfectas para su propósito.